indicadores que nos ayudan a analizar si nos conviene o no conviene ingresar a ese mercado, ¿verdad? O a ese país. Bien, vamos a ver a continuación los principales indicadores para evaluar los países o para hacer el análisis país. Y vamos a comenzar, a mi punto de vista, con el principal indicador, ¿verdad? Con el, quizás uno de los principales indicadores, conocido como PIB, Producto Interno Bruto. Y aquí viene la pregunta. Todos acá ya hemos escuchado en algún momento la palabra PIB o el Producto Interno Bruto en las noticias, usted a cada rato lo escucha, pero ¿qué es? O sea, usted ha comprendido hasta el momento con lo que ha escuchado qué es el Producto Interno Bruto. A ver, alguien me puede mencionar si se ha detenido a pensar qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Qué significa? A ver, ¿alguna participación ahí? Según yo recuerdo, son la agrupación de todos los productos que produce, valga la redundancia, el país, es decir, que son de su origen, ¿verdad? Y también puede ser servicios. Por ejemplo, en nuestro país, uno de esos productos es el azúcar, también tenemos el café, aunque ahora es menos que antes, ¿verdad? Y bastante el turismo también, que ya se enfocaría Okay. más al sector servicio. Bueno, muy bien. Gracias, Andy. Déjeme decirle que eso que usted nos está mencionando es una parte del PIB, pero tiene mucha razón, ¿verdad? Es una parte indispensable del PIB y ya lo vamos a ver en la fórmula, de hecho. Creo que en alguna ocasión hemos escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, noticias como El Salvador creció 3.2% en el año 2019 en comparación al 2018. O en el caso del 2020, ¿verdad? El Salvador decreció un menos 8% en el PIB, como lo pueden ver en esta gráfica. Miren, en esta gráfica yo les presento el Producto Interno Bruto que ha tenido El Salvador a lo largo de los últimos, ¿qué? 10, 11 años. Pero antes de explicarles esa gráfica, me voy a detener a explicarles el concepto, de manera que podamos analizar y comprender qué significa. Bien, primero, el PIB es el valor monetario, es decir, el PIB se expresa en dinero, ¿sí? En dinero, que también se puede expresar en crecimiento en porcentaje, pero comúnmente es en dinero. Ahora bien, ¿es el valor monetario de qué? Ahí nos dice, subrayado en azul, valor monetario de los productos y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado. Tres aspectos. No sé si alguien tiene activado el micrófono, si lo puedes activar para evitar interferencia. Bien, gracias. Tres aspectos a analizar en esa definición. Uno, el PIB es un valor monetario de los productos y servicios producidos por un país. Y tercero, en un periodo determinado. Bien, respecto al periodo determinado, el PIB se suele calcular trimestralmente, semestralmente y, lo más común, anualmente. Ese es el primer punto a que lo tengan en cuenta. El PIB se puede analizar, o comúnmente se analiza, trimestralmente, semestralmente y anualmente, que es lo más común. Ahora, este indicador representa todo el dinero, toda la riqueza que un país genera. Toda la riqueza que un país genera. ¿Riqueza en qué sentido? En la venta de sus productos, en la venta de sus servicios, en las exportaciones, pero también se incluye el gasto público, las inversiones y las importaciones. ¿Ok? El PIB
también suele representarse por sector de la economía. Por ejemplo, han escuchado ustedes mencionar que, por ejemplo, el sector industria aporta el 30% del PIB. El sector comercio aporta el 40% del PIB. El sector pesca aporta el 1% del PIB. El sector turismo aporta el 15% del PIB. Quiere decir que cada sector de la economía aporta cierta cantidad de dinero para completar el PIB. Todavía hay alguien que tiene activado el micrófono. Si me ayudan con eso, por favor, para que sus compañeros no tengan distracciones también. Vale, ahora sí. Bien, les mencionaba que cada sector de la economía, industria, comercio, servicios, turismo, etcétera, aporta una cantidad de dinero al PIB. Quiere decir que todo lo que aportan los sectores de la economía vienen a formar el PIB, la cantidad de dinero que produce un país durante un periodo determinado, que puede ser 3 meses, 6 meses o anualmente. Ahora les explico esta gráfica. Si ustedes se fijan, esta gráfica representa la evolución que ha tenido el PIB desde el 2019 al 2020. Comencemos analizando el 2019, el 2009, perdón. Si ustedes se recuerdan, en este año hubo una crisis económica, una recesión económica en Estados Unidos, que vino obviamente a impactar directamente en nosotros. Una, porque dependemos prácticamente de Estados Unidos, y dos, utilizamos su moneda. Por lo tanto, era prácticamente imposible que no nos afectara. Por lo tanto, en 2019 el PIB decreció menos 2%. Quiere decir que la economía no creció, sino que bajó a un menos 2%. Pero a partir de 2010 nos hemos mantenido como una tendencia, ¿verdad? Hemos crecido un 2%, un 2.5%, un 3%, pero del 4% no hemos pasado. No hemos pasado del 4%. Y en el 2020, por las razones que ustedes ya conocen, por pandemia, porque el comercio se cerró, porque los restaurantes no vendían, porque la industria en general no realizó las operaciones completamente, la economía de El Salvador, es decir, el PIB, decreció o bajó hasta un menos 8%. Es la caída, digamos, más grande en los últimos casi 20 años. Menos 8% debido a las implicaciones de la pandemia, a los efectos que ha dado la pandemia. Entonces, el PIB muestra el crecimiento de la economía en un país. Si yo veo un país que tiene un PIB negativo, ojo con eso, es un indicador que me dice, cuidado con ese país. Ahora, también pongámonos a pensar, ¿por qué es tan negativo el PIB? Porque si yo analizo todos los PIB de los países en el año 2020, me atrevo a decir que han de ser contados los países que no tienen el PIB negativo. Aquellos que tal vez tienen recursos naturales que siguieron siendo utilizados y no pararon en la pandemia. Pero la mayoría de países, más que todos latinoamericanos, les aseguro que están en rojo en el año 2020. O sea, sus economías decrecieron. Entonces hay que analizar también la tendencia que ha traído el PIB. No solo analicemos el año anterior, analicemos la tendencia, ¿verdad? Desde 10 años atrás, veamos cómo ha venido evolucionando la economía de ese país para tomar una decisión, ¿verdad? Sobre invertir o sobre exportar mi producto a ese país. Bien, entonces el PIB, en conclusión, el PIB es todo lo que genera, las riquezas que genera un país, y muestra el crecimiento de la economía de ese país. Ahora vamos con el siguiente indicador, que es conocido como PIB per cápita o renta per cápita. Yo me recuerdo que en una clase anterior ya hemos estado hablando de esto. De hecho, yo les mostré una tabla donde estaban
los 30, digamos, los 30 PIB per cápita más altos del mundo. Entonces, según esa información que ustedes ya tienen, ¿alguien me podía explicar qué es el PIB per cápita? ¿Me pueden mencionar qué es el PIB per cápita? A ver, ya le había hecho mención a algunos en algún momento de eso. PIB per cápita, ¿qué es? Yo, Inge, según lo que recuerdo de la clase, usted explicaba que el PIB per cápita era como el total de los sueldos o los salarios que rondaban en los hogares, como el remanente de dinero que se obtiene al final del año o al final de los trimestres en estos países. Ok, muy bien, excelente. Les mencionaba que el PIB per cápita es la cantidad de dinero promedio que cada persona gana al año en ese país, ¿sí? La cantidad promedio que cada persona gana al año en el país. Otra definición es que el PIB per cápita es la relación entre el PIB y el número de habitantes. Es decir, es una división, ¿sí? Se hace una división para sacar el PIB per cápita. Colocamos el total del PIB sobre la cantidad de habitantes para saber en promedio cuánto gana cada habitante de ese país. Y eso nos da una idea de el poder adquisitivo que tienen las personas en ese país. Aunque sabemos que en la realidad no es así. Por ejemplo, si en un país da un PIB per cápita de $10,000, no necesariamente cada persona de ese país gana $10,000 al año. Ganan más y hay otros mucho menos. Pero como les digo, es un promedio, ¿verdad? Un promedio aproximado de lo que cada persona de ese país gana al año, ¿sí? Ese es el PIB per cápita, o conocido como renta per cápita. Ahora, en pantalla, en el gráfico, pueden ver el comportamiento del PIB per cápita de El Salvador desde el 2011, ¿ah? 2011 hasta el 2019. Analicémoslo un poco. Allá por 2011, el PIB per cápita rondaban los $3,090, ¿verdad? Obviamente, como a partir de 2010 la economía, el PIB en general fue subiendo, el PIB per cápita también fue subiendo, ¿verdad? Hasta llegar al 2019 a un PIB per cápita de $3,580, si no me equivoco. Ese es el PIB per cápita de El Salvador. Eso supone que cada salvadoreño al año gana $3,580. Que si lo dividimos entre 12, vienen siendo aproximadamente como $300 al mes. Que es la realidad, es el mínimo en El Salvador. Entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero sabemos que hay gente que gana más del mínimo y hay gente que gana mucho menos del mínimo. Entonces es un promedio. ¿Qué pasa cuando un país tiene un PIB per cápita muy bajo? Como por ejemplo países allá por África que tienen PIB per cápita de $500, de $100 al año. Eso demuestra que el poder adquisitivo de los habitantes de ese país es muy bajo y posiblemente no van a poder comprar el producto que yo quiero ingresar a ese mercado. Eso va a depender del tipo de producto, porque eso demuestra que hay escasez. Es una economía que está muy débil y las personas se preocupan más por comprar comida que por comprar cuestiones de belleza, posiblemente. Imagínense si nosotros queremos ingresar a ese mercado, champús o cuestiones de belleza o cuestiones de entretenimiento, y la economía es tan inestable, tanto el PIB como el PIB per cápita son muy bajos, la gente ya se va a preocupar más
por comprar con lo poco que gana comida que comprar cuestiones de entretenimiento. Entonces, cuando yo veo un país en ese sentido, yo mejor busco otros horizontes. Lo que pasó, por ejemplo, con Venezuela. Yo les explicaba que Venezuela era considerada el Qatar o el Singapur o Emiratos Árabes de América. Era un país, bueno, y sigue siendo un país muy rico, con la mayor reserva de petróleo del mundo. Es un país muy rico. Pero ¿qué pasó? Luego entró en recesión económica, hay una inflación muy alta, que para comprar una cosa usted tiene que invertir mucho dinero y el dinero allá no vale nada por la misma inflación. Entonces, por una crisis política que vino a afectar la economía en general. Y ahora, ¿quién le va a decir que va a ir a invertir a Venezuela? Nadie ve a Venezuela como un destino de inversión ahorita. ¿Por qué? Porque hay mucha inflación. El PIB per cápita es muy bajo. Entonces hay muchos factores que analizar, ¿verdad? Aparte de los políticos. Bastante. Podríamos tirarnos toda la mañana hablando de eso, pero no es el sentido. Bien, hemos visto dos indicadores. El PIB, que es la riqueza general que genera un país anualmente, y el PIB per cápita, que es el promedio de dinero que gana cada habitante de ese país. Ahora vamos a aprender a cómo calcularlos.